Y bueno, esta oscilatura va a ser cortita nomás, ya que el cálculo de las armaduras es relativamente corto, ¿no? A ver. Ya, vamos a empezar, ¿ya? Para el cálculo de las armaduras, primeramente hay que calcular, ¿no? Lo que es la armadura aquí en la pantalla superior y luego la armadura en el cuerpo del estribo. Igual hay que calcular la armadura en las fundaciones, ¿no? Que sería en la zapata. Ya yo les hice aquí las partes más difíciles, ¿no? De hallar las armaduras que son en el cuerpo del estribo y en las zapatas, ¿no? Aquí dice que para el cálculo de las armaduras del estribo vamos a usar este gráfico que ya lo habíamos visto igual en el cálculo de predimensionamiento y las cargas actuantes, ¿no? Y de aquí, de esta misma tablita de acá, sacamos lo que es el momento último, ¿no? O momento máximo para el estado límite de resistencia 1, que aquí nos dice que el valor es de 509.085 newton por milímetro. Ya hay que aclarar que estas unidades de aquí están en newton por milímetro para una faja de 1 milímetro, ¿no? Y como nosotros vamos a calcularlo para una faja de 1 metro, este resultado de acá tuviéramos que multiplicarlo por 1000, ¿no? Ya que 1 metro son 1000 milímetros. Aquí igual lo estoy explicando, ¿no? Dice, el acero por flexión para un ancho unitario de 1 metro para el estado límite de resistencia 1, con un factor modificador de carga n igual a 1, tenemos, ¿no? El momento último para la resistencia 1 de la tabla, el resultado, eso lo multiplicamos por 1000 y ya lo tenemos para lo que es el ancho unitario, ¿no? De 1 metro. Ahora, lo que estoy haciendo aquí es simplemente convertir de newton por milímetro a kilogramos por centímetro, ¿no? Ya, nuevamente, su micrófono, por favor. Ya, bueno, ¿le entendieron, no? A cómo calcularlo el momento último para un ancho unitario. Solamente este mismo resultado aquí en estado límite de resistencia 1 lo multiplican por 1000 y después ya lo convierten, ¿no? En unidades, en kilogramos por centímetro, ¿no? Ya saben que un kilogramo es 9,81 newton, ¿no? Luego acá nos daba como dato del ejercicio que el recubrimiento del cuerpo del estribo era 75 milímetros y aquí uno adopta un fierro, ¿no? Para poder hallar la altura útil. En este caso yo hice una adopción de un fierro de 12 milímetros y se procede a calcular lo que es la altura útil, ¿no? Serían los 750 milímetros, que es la base. En este caso, esto viene a ser la base de la pantalla. Esta viene a ser su base. Esto, si lo esquematizamos matemáticamente, se vendría a ver así, ¿no? Esto viene a ser L, la longitud, y luego ya vienen sus cargas, ¿no? La carga triangular y la otra carga rectangular. Ya su base es 750 milímetros, menos el recubrimiento, 75 milímetros, menos el diámetro del fierro dividido entre 2, nos da una altura útil de 66,9, ¿no? Y ahora, una vez tenemos lo que es la altura útil y el momento último, procedemos a calcular la cuantía, ¿no? Ya saben que la base es para un ancho unitario de 1 metro, así que serían 100 centímetros. Reemplazamos la fórmula y nos da una cuantía de 0,04733. Ahora con la cuantía procedemos a calcular lo que es la armadura, ¿no? La base 100 centímetros, la altura útil 66,9, la resistencia característica del hormigón 280 kilogramos por centímetro cuadrado, la cuantía 0,04773 y la fluencia del acero 4200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. De ahí nos da que la armadura necesaria para el cuerpo del estribo es de 21,29 centímetros cuadrados. ¿Hay alguna duda o una observación de cómo calcular la armadura?
o cómo hallarlo el momento último. Ya. Y ahora aquí yo había cometido un errorcito que adopté FIDE 12 y cuando le calculé aquí la armadura con FIDE 12 no me bastó, ¿no? Así que lo redimensioné con un fierro de 16, ¿ya? Y aquí tenemos que el número de barra es igual al área de cálculo sobre el área de un fierro. En este caso yo adopté ya FIDE 16 milímetros y me dio que me iban a entrar 11 fierros de 16 milímetros, ¿no? Y la separación de barras sería la base, 100 centímetros, dividido entre el número de barras, que eran 11, y me dio una separación de 9 centímetros. De igual manera, si ustedes gustan, cuando estén haciéndolo su proyecto, cámbienle el número de fierro, igual si gustan, ¿no? Pueden ponerle un FIDE 20 para que tengan una separación mayor, ¿no? Pero siempre y cuando yo les aconsejo que la separación no exceda los 15 centímetros, ¿ya? Como máximo la separación entre fierros que sea 15 centímetros para que así cumpla a lo que es la fisuración. Ahora viene lo que es la armadura, bueno, aquí está, ¿no? La armadura flexión del fierro es de 16 milímetros cada 9 centímetros y eso me da una área real de fierro de 22,11 centímetros cuadrados. Ahora viene lo que es el cálculo de la armadura por temperatura, ¿no? Aquí la tenemos la ecuación donde nos dice que es 0,75 por el área de la sección del hormigón sobre la fluencia del acero por P, que es el perímetro del hormigón. ¿Cuánto vendría a ser su área? Ya lo habíamos calculado igual anteriormente, que eran los 750, que sería su base, 750 milímetros, por su altura, que eran los 3,3 metros, ¿no? De aquí hasta acá hay 3,3 metros, ¿ya? No lo copió en el dibujo, pero de aquí hasta aquí hay 3,3 metros. Esa es su longitud o su altura, 3,3 metros, ¿ya? Porque la distancia de acá a aquí era de 2 metros. Ya. Tenemos su área. Luego aquí la fluencia del acero llevada, aquí dice que hay que tenerla en newton sobre milímetros cuadrados, lo cual es igual a 1 megapascal. Ya entonces tendría 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, lo dividimos entre 10,19 y ya tenemos la fluencia del acero en newton sobre milímetros cuadrados. Luego el perímetro va a ser igual a 2 veces la base más la altura, ¿no? La base era 750 milímetros y la altura del cuerpo del estribo era de 3.300 milímetros. Y aquí nos da una armadura de repartición de 0,56 milímetros cuadrados sobre milímetros, ¿no? Ahora, para llevarlo para un ancho unitario de 1 metro, tuviéramos que multiplicarlo por 1000, ¿no? Y ahí ya lo vamos a tener por metro. Y ahora, para convertirlo en milímetros cuadrados, en centímetros cuadrados lo tuviéramos que dividir entre 10 al cuadrado, ¿no? Y nos da un valor de 5,6 centímetros cuadrados para un ancho unitario de 1 metro. ¿Me dejé entender de cómo salen estos 5,6? Sí, 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 exacto. Primeramente convierten, ¿no?, estos 0,56 milímetros cuadrados, lo convierten a centímetros cuadrados y ya lo multiplican por 1000, ¿no? Para que quede para un ancho unitario de 1 metro. Ya el número de barras, de igual manera, no es el área de cálculo sobre el área del fierro adoptado, ¿no? En este caso se está adoptando un fierro de 10 milímetros y nos da que le van a entrar 7,68. Ya este de aquí, o bien no lo borré, o no se guardó porque ya había hecho esas correcciones.
Ya 5,6 dividido entre 0,729 nos da un valor de 7,68, que lo redondeo a 8 fierros de 10 milímetros, ¿no? Y la separación de la armadura por temperatura va a ser igual a la base sobre el número de fierros, ¿no? En ese caso nos da una separación de 12,5 centímetros. Así que por ende tenemos una armadura de temperatura que van a ser fierros de 10 milímetros cada 12,5 centímetros. Ahora, ¿qué más nos pedía en el proyecto? Ya tenemos lo que es la armadura a flexión. Ya tenemos la armadura a flexión. También tenemos la armadura por temperatura. Ahora sigue lo que es la verificación a la fisuración y después se calcula la verificación al corte, ¿no? Ya entre la verificación a la fisuración es solamente reemplazar estas ecuaciones que nos la da el ingeniero, que nos la dio en el puente tipo viga-losa, si yo recuerdo. Estas son todas las ecuaciones. Listo. Primeramente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos lo que es el momento de servicio, ¿no? Recuerden que para verificar la fisuración, se calcula con el momento de servicio. Y aquí tenemos nuestra tablita igual, ya lo teníamos calculado. El momento de servicio para el cuerpo del estribo es igual a 330.221 newton por milímetro, ¿no? Sería el de acá, el servicio 1. Ya nuestro momento de servicio, de igual manera, lo multiplicamos por 1000 y lo vamos a tener, ¿no? En newton por milímetro para un ancho unitario de 1 metro, ¿no? Ahora procedemos a calcular primeramente lo que es la altura útil. Sabemos que TS va a ser igual a lo que era la altura del cuerpo del estribo, que eran los 750 milímetros. Este valorcito de aquí, los 750 milímetros. Menos los 75 milímetros del recubrimiento, menos los 16 milímetros sobre 2, que es el diámetro del fierro adoptado, y nos da un valor de altura útil de 66,7 centímetros. Luego sacamos lo que es el valor de N, que es la relación entre el módulo de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad del concreto. Como lo leí su proyecto y no le dio estos valores, ¿no? Así que yo adopté estos valores de un ejercicio anterior que el ingeniero había calculado, ¿no? Y nos sale que el valor de N es igual a 8,267. Ahora calculamos lo que es el P sub B, que es solamente el área del acero real de cálculo a flexión sobre la base por su altura útil, ¿no? ¿Cuánto era nuestra área del acero real? Eran los 22,11 centímetros cuadrados sobre la base, que son 100 centímetros, y por la altura útil, que eran 66,7 centímetros. Y nos da un cálculo de P sub B igual a 0,0033. Luego calculamos lo que es el K sub B. Esto es igual a menos N por P sub B más raíz cuadrada de N por P sub B al cuadrado más 2 por N por P sub B, ¿no? Reemplazamos estos valores y nos da un valor de K sub B de 0,2079, ¿no? Como podrán notar, estos dos valores son adimensionales, ¿no? Luego viene lo que es el valor de J, que es 1 menos 1/3 de K sub B, ¿no? 1 menos 1/3 por K sub B. Eso nos da un valor de 0,9307. Luego viene el FSS, que es igual al momento máximo en servicio sobre J por la altura útil por el área del acero, ¿no? Aquí tenemos que, aquí es importante que estas unidades de aquí del FSS estén en newton por milímetro y que la altura útil esté en milímetros y que la armadura a flexión esté en milímetros al cuadrado. Ya eso hay que hacer las conversiones, porque FSS va a estar en unidades de megapascales. Ya el momento máximo de servicio
en Newton por milímetro sería este valor de acá, serían los 33,022,1000 dividido entre el valor de J, que eran los 0,9307, por la altura útil, que eran 66,7 centímetros, ¿no? Ya en milímetros serían 667, y el área del fierro a flexión de cálculo son los 2211 milímetros al cuadrado. Esto nos da un valor de F sub SS de 240,59 megapascales, ¿no? Ahora viene el cálculo del B sub S, que es igual a 1 más el recubrimiento sobre 0,7 por la altura o el espesor del cuerpo del estribo, sí, el espesor del cuerpo del estribo, menos otra vez el recubrimiento, ¿no? Y aquí tenemos B sub S es igual a 1 más los 75 milímetros de recubrimiento sobre 0,7 por 750, que es el espesor del cuerpo del estribo, menos 75 milímetros, que es el recubrimiento, ¿no? Y nos dan un B sub S igual a 1,159. De igual manera, este resultado es adimensional. Ahora viene lo que es el cálculo de la separación máxima para la fisuración, ¿no? Nos dice que la separación máxima por fisuración es el mínimo valor entre 700 por el Y sub E sobre B sub S por F sub SS menos 2 por el recubrimiento, que es E sub T, o 6 pulgadas, ¿no? Cualquiera de esos dos que sea el mínimo, ¿no? Vamos a calcular la primera separación máxima con la primera ecuación, que sería esta de acá. Y tenemos que 700 por 0,75, que es el valor de Y sub E. Este de aquí es un valor constante, ¿ya? Siempre va a ser 0,75. Sobre B sub S de cálculo, que nos dio 1,159 por F sub SS en megapascales, que nos había dado un valor de 240,59 megapascales, menos 2 por el recubrimiento en milímetros, ¿no? Que eran 75 milímetros, y nos dio un valor de 148,11 milímetros, que en centímetros serían 14,81 centímetros, y la otra separación máxima sería 6 pulgadas, ¿no? Que son 15,24 centímetros. Ahora, ¿cuánto a nosotros nos salió nuestra separación al cálculo de flexión? Nos había salido que eran phi de 16 cada 9 centímetros, ¿no? Así que hacemos la verificación. La separación máxima por fisuración dice que va a ser de 14,81. Tiene que ser mayor o igual que la separación de las armaduras a flexión. ¿Y cuánto era la separación? Era 9 centímetros. Así que eso nos dice que cumple a la verificación de la fisuración. Y ahí ya acabaría, ¿no? Lo que es la verificación a la fisuración. ¿Alguna duda con la verificación a la fisuración? Bueno, ahora viene lo que es la verificación al corte. Aquí dice que típicamente el corte no gobierna en el diseño de un muro de contención. Sin embargo, revisaremos el grosor de la pantalla para confirmar que no se requiere armadura transversal. Por simplicidad, tomaremos la sección crítica en la base de la pantalla, aunque puede ser tomada a una distancia igual al peralte efectivo desde la base, ¿no? El cortante actuante en la base de la pantalla para el estado límite de resistencia 1 con un factor modificador de cargas igual a 1 será tomado de una franja del estribo para 1 metro, ¿no? ¿Y cuáles son las cargas al corte que le afectan al cuerpo del estribo? Vendrían a ser todas las cargas horizontales, ¿no? Como podrán notarlo, acá, si se supone que lo estamos considerando el punto de aplicación aquí en el centro, todas las cargas horizontales le van a generar un corte al estribo. Y todas las
todas las cargas verticales le van a generar una compresión. Así que solo se considera todas las cargas horizontales. De igual ya lo teníamos calculado, que es la tabla 7.7, fuerzas horizontales factoradas, ¿no? ¿Y para qué nos pide? Para el estado límite de resistencia 1. ¿Cuánto es ese valor? Sería 191,21 newtons por milímetro, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? El corte último entonces va a ser igual a los 191,21 newton sobre milímetro, que para llevarlo a una franja de 1 metro tuviéramos que multiplicarlo por 1000, ¿no? Y para poder convertirlo en kilogramos tenemos que dividirlo entre 9,81, ¿no? Y ahí ya tenemos el corte último, va a ser igual a 19.491.33 kilogramos para una franja de 1 metro. Y procedemos a hacer, ¿no? lo mismo que habíamos visto en el cálculo del puente tipo losa, ¿no? Calcular lo que es el corte último. Y aquí dice que excepto en las losas y zapatas de alcantarilla se deberá proveer una armadura transversal si el corte último es mayor que 0,5 del factor de resistencia más el corte que proporciona el concreto más el corte que proporciona el acero, ¿no? Y donde la ecuación para el corte que proporciona el concreto va a ser igual a 0,083 beta por la raíz cuadrada de la resistencia característica por la altura útil de corte efectivo por la base útil de corte efectivo, ¿no? Ahora acá, yo para simplificarme a mí los cálculos, estoy adoptando un valor de beta igual a 2, pero ustedes no van a hacer eso mismo en su proyecto. Ustedes deben calcular el valor verdadero de beta y de tita para el cálculo, ¿no? Como yo sé que me iba a cumplir al corte, por eso le adopté el valor y me ahorré ese trabajo de estar calculando beta y tita. Ya, pero ustedes en su proyecto tienen que demostrar, ¿no? Calcular el verdadero valor de beta y tita y recién usar la ecuación del B sub C. Que pueden verlo, ¿no? Inclusive las ecuaciones están ahí en el documento del puente tipo Vigaloso. ¿Ya cuánto es la resistencia al corte del concreto? Serían 0.083 por beta, que es 2, por la raíz cuadrada de la resistencia característica del concreto, que eran 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Para llevarlo a newton sobre milímetros cuadrados, lo divido entre 10,19, ¿no? Ahora, ¿cuánto era la base efectiva del corte? Son 1 metro. Eso quiere decir que son 1000 milímetros. Y la altura útil de corte era 66,7 centímetros. En milímetros sería 667 milímetros. Y nos da un valor de corte igual a 580.397,92 newton, que en kilogramos sería igual a 59.163,91 kilogramos. Ahora procedemos a hacer la verificación, ¿no? Que dice que si el corte último es menor o igual que 0,5 del factor de resistencia por la resistencia al corte del concreto, eso quiere decir que no se necesita armadura de corte, ¿no? Y aquí tenemos que nuestro B sub U sigue siendo 19.419.33 kilogramos y nuestro 0.5 por el factor de resistencia, que es 0,90 por la resistencia al corte del concreto, nos dio un valor de 26.623 kilogramos, ¿no? Por tanto, no necesita armadura de corte y ya se hizo lo que es la verificación al corte. Y ahí acabarían, ¿no? Los 3 controles que nos pedía: la armadura flexión, la armadura por temperatura, la verificación a la fisuración y la verificación al corte. ¿Ya? Ahora aquí hay algo más que para... Esta de aquí es una verificación para cuando se hacen vigas, ¿no? De igual manera, si le cumple esta condición,
si le cumple esta condición, ¿no? Sin considerar multiplicar por el 0,5, en el caso de losa, igual estuviera cumpliendo al corte, ¿no? No sé si me dejo entender. Igual, si quieren lo consideran esto es 0,5 y si quieren igual no los consideran cuando es el cálculo de losa. Ya que como aquí dice, ¿no? Que es válido excepto en losas, zapatas y alcantarillas, se deberá proveer una armatura transversal, ¿no? Que sería esta de acá. Pero como el de nosotros es losa, podríamos utilizarlo sin considerar el 0,5. Y ahora aquí lo que es el cálculo de las armaduras en la pantalla del estribo, ustedes lo van a hacer el mismo cálculo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Con las mismas ecuaciones, los mismos pasos. Solamente que le va a cambiar el gráfico. Ahora van a usar este gráfico de acá del diseño de la pantalla y se traen su tabla, ¿no? De momentos factorados y de cargas horizontales factorados para hacer la verificación al corte, ¿no? Hubo uno de sus compañeros que ya lo concluyó igual este diseño y les cumplió todas las verificaciones. Y ahora esto igual ustedes lo calculan ya conforme lo que vimos anteriormente. Aquí yo ya les puse ya no cuánto es el momento último, la resistencia característica del concreto y su altura útil. Sí. Ahora viene lo que es el cálculo de las armaduras en la cimentación, ¿no? Del estribo. Aquí es importante saber que vamos a calcular lo que es una armadura, tanto para el talón, que va a ser todo esto de acá, como para la puntera de la zapata, ¿ya? Primero vamos a tener una armadura para el talón que se va a distribuir de esta manera, ¿no? Que va a ser en la parte superior. Y vamos a tener otra armadura para la puntera que va a ser en la base inferior, que sería la de acá. De ahí a ahí. ¿Ya? Ahora aquí hay que recalcar que estas tablas de fuerzas verticales, esta tabla de momentos factorados están considerados si el punto de aplicación fuera aquí en el punto C, ¿ya? Ahora, el punto de aplicación del momento cuando se esté calculando lo que es el talón va a ser acá, en este sectorcito de aquí, bien en el alma del cuerpo del estribo. Y cuando se esté analizando la armadura para la puntera, va a ser igual en esta otra parte del alma del estribo, donde vamos a tener que va a ser así. Ahí va a ser el punto de aplicación y el otro punto de aplicación va a ser acá. Ya. Pero igual vamos a seguir utilizando lo que es los momentos de esta tablita de acá. Ya. Acero en la parte superior de la zapata, que es la armadura en el talón. Dice que el momento de diseño de la cara vertical de la pantalla en estado límite de resistencia con un valor n de modificador de cargas igual a 1, dice que hay que despreciar el lado conservador de la reacción del suelo. De esta manera se vería nuestro gráfico, ¿no? Este sería nuestro gráfico y para calcular lo que es la armadura en el talón, solo se van a considerar estas cargas, ¿no? Que son las más desfavorables, ya que si consideramos estas otras cargas, estas de aquí nos generan un momento volcador y esta de aquí nos genera un momento estabilizante. ¿Y qué es lo que haría eso? ¿Qué es lo que haría eso si consideramos todas las cargas? Es que el momento máximo se va a disminuir, ¿no? Así que solo utilizamos todas las cargas verticales que nos generen un momento volcador, ¿no? Que va a ser el BLS, el DLR y aquí el D sub C, que va a ser el peso propio del talón, ¿ya? Y aquí lo procedemos a calcular. Primero sacamos el momento MDC, que es el peso propio del talón,
por su brazo de palanca hasta la sección crítica S, Z. ¿Cuánto es el peso propio del talón? Tenemos su área, que eran 1500 milímetros por 6000 milímetros, ¿no? Su base, 1500 milímetros por su altura media del talón, que es igual a 6000 milímetros. Ya tenemos su área, ¿no? A 600 milímetros. Por el peso específico del concreto, que es 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto de aquí ya son factores de conversión, ¿no? Por 9.81 por 10 elevado a la menos 9 y nos da una carga muerta D sub C igual a 21,19 newton sobre milímetro, que para un ancho unitario de 1 metro va a ser igual a 2160 kilogramos. Ahora, ¿cuánto va a ser su brazo de palanca? Va a ser igual a 1500 dividido entre 2, ¿no? Como podrán notar, de aquí a aquí hay 1500. La mitad de 1500, aquí está la resultante, sería 1500 dividido entre 2 hasta la sección crítica en estudio, ¿no? Ese sería el brazo de palanca de D sub C. Donde nos da un momento producido por el D sub C igual a 2160 kilogramos por su brazo de palanca, que era 75 centímetros, nos da un valor de 162.000 kilogramos por centímetro. Ahora viene el momento producido por el E sub B, ¿no? Dice que es igual a DLR, que sería el de aquí, DLR, el peso propio del suelo, por su respectivo brazo de palanca, ¿no? Que sería de aquí hasta la sección en estudio. Ya. Como podemos ver en la tablita aquí, el peso propio del suelo, que es el DLR, es igual a 156.8 newton, ¿no? Aquí está la fuerza N, 156.8 newton. Aquí está 156.83 newton por su brazo de palanca. Uy, ¿por qué no se anotó? ¿Cuánto va a ser el nuevo brazo de palanca? El nuevo brazo de palanca va a ser igual al brazo de palanca de la tabla, ¿cómo se llama? De la tabla 7.16 menos la distancia del punto C hasta la sección crítica. Y ahorita se lo voy a explicar, ¿ya no? Como se acordarán, eso quiere decir que el brazo de palanca del DLGR o del peso propio del suelo va a ser igual desde esta resultante hasta el punto C, ¿no? Ese brazo de palanca es igual a 2781,7 milímetros, ¿ya? De aquí hasta acá. Ahora nuestro punto en la sección crítica sería solamente hasta aquí, ¿no? Así que si ya tenemos la distancia de aquí hasta el punto C, que es el brazo de palanca hasta el punto C, ¿cuánto va a ser el brazo de palanca hasta este punto? Solamente va a ser esta distancia de aquí hasta acá, menos esto de aquí. Ya. Y aquí lo tenemos igual. WLG va a ser igual al brazo de palanca de la tabla, que son los 2781,7 milímetros
2.781, que eran los 2.781. 2.781 menos los 2.050 y nos va a dar el nuevo brazo de palanca, ¿no? Que va a ser el de acá. Este sería el nuevo brazo de palanca. ¿Ya? Y ahí está el nuevo brazo de palanca. Y eso nos va a dar un valor de 114.752,51 newton por milímetro para una franja de milímetros, ¿no? Y para convertirlo en kilogramos y para una franja de 1 metro, lo tenemos que multiplicar por 1000 y dividirlo entre 9,81, ¿no? Y ahí ya tenemos ya las unidades en kilogramos por centímetro para 1 metro. De igual manera, el momento producido por la sobrecarga del suelo va a ser igual a BLS por su nuevo brazo de palanca Z. ¿Cuánto vale BLS? Aquí está, BLS vale 16,2 newton sobre milímetro, ¿no? Aquí está, 16,2. Por su nuevo brazo de palanca, el brazo de palanca en la tabla es igual a 2.835 milímetros, que es hasta el punto C, hasta aquí. De aquí hasta aquí hay 2.835 menos los 2.050 y tenemos el nuevo brazo de palanca de BLS. Y eso nos da un momento debido a la sobrecarga del suelo igual a 12.717 newton por milímetro sobre milímetro, ¿no? Que de igual manera para un ancho unitario de 1 metro lo tenemos que multiplicar por 1000 y ya newton por milímetro lo llevamos a kilogramos por centímetro con sus factores de conversión y nos da un nuevo valor de 129.333,03 kilogramos por centímetro para una faja de 1 metro. Ya. Ahora aquí tenemos el cálculo de nuestro momento último, que estos serían sus factores, ¿no? de mayoración, sería 1.25 por MDC más 1.35 por ME sub B más 1.75 por MLS. Reemplazamos eso y nos da un valor del momento último igual a 279,95.80 kilogramos por centímetro. Ahora de esta manera se vería lo que es nuestro esquema matemático, ¿no? La longitud hasta la sección crítica en apoyo son 1.5 metros y de esta manera se verían lo que es nuestra armadura superior, ¿no? Y procedemos a calcular. Nos dice que el recubrimiento en la fundación era de 75 milímetros, diámetro de fierro adoptado 16 milímetros. Procedemos a calcular lo que es la altura útil. Sería igual a 600 milímetros menos 75 milímetros de recubrimiento menos 16 milímetros sobre 2, que es el área del fierro, nos da una altura útil de 51,7 centímetros. Ya tenemos la altura útil, tenemos el momento último, tenemos la base unitaria, así que procedemos a calcular lo que es la cuantía, ¿no? Factor modificador de carga va a ser 1. El momento último en kilogramos por centímetro. 0,90, que es el factor de resistencia. La base de 1 metro, que es igual a 100 centímetros. La altura útil, 51,7 al cuadrado. Por la resistencia característica del concreto, 280 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Nos da una cuantía y esa cuantía procedemos a calcular lo que es la armadura a tracción, ¿no? Que nos dio un área de 10,46 centímetros cuadrados. Luego de esa área le calculamos lo que es el número de barra, que es el área de cálculo sobre el área del fierro adoptado y nos salió 5,20 fierros de 16 milímetros. La separación es igual a la base de 100 centímetros dividido entre el número de barra y nos dio una separación de 19,23 centímetros.
Por tanto, la armadura a flexión de fierro va a ser igual a phi de 16 milímetros cada 19 centímetros. Ya tenemos la primera armadura a flexión en el talón de la fundación, ¿no? Ahora procedemos a calcularle a ese mismo talón el cálculo de su armadura por temperatura, que viene a ser igual la misma ecuación, ¿no? 0,75 por el área sobre la afluencia del acero en megapascales por el perímetro, ¿ya? 0,75, ¿cuánto es el área? Son 600 milímetros de altura, que era la altura media de la zapata, 600 milímetros, por su base o su longitud del talón, que es igual a 1500 milímetros, ya tenemos el área, a la afluencia del acero en megapascales, por su perímetro, que es 2 veces su base por su altura, ¿no? Y nos da una armadura por temperatura de 0,39 milímetros al cuadrado sobre milímetro, que para un ancho unitario de 1 metro va a ser igual a 3,9 centímetros cuadrados. De igual manera, el número de barras es igual al área de cálculo sobre el área de fierro adoptada, y la separación va a ser igual a la base de 100 centímetros sobre el número de fierros, y tenemos una armadura de temperatura de 10 milímetros cada 18 centímetros. Y ahí acabaría todo lo que es el cálculo en el talón de la zapata, ¿no? Como yo leí en su proyecto, solamente pide lo que es en las fundaciones, solamente pide la armadura principal y la armadura por temperatura, ¿no? No dice que hay que hacer verificaciones al corte ni nada de esas cosas. Ahora, aquí hay otra cosita que ustedes tienen que aumentarle, ¿no? A todos los cálculos de armadura por flexión, ustedes tienen que sacarle igual su verificación a la ductilidad, ¿no? Si el cálculo de la armadura que calculamos es dúctil o no, si cumple a la falla dúctil. Y también tienen que calcularle si cumple a la armadura mínima, ¿no? Eso no lo hice porque es reemplazar fórmulas nomás, y ya la tenemos las fórmulas en los anteriores temas. Ahora viene el ultimito ya, que es el cálculo de las armaduras del estribo, pero ahora en la puntera de la zapata, ¿no? ¿Qué viene a ser la puntera? Viene a ser esta partecita de aquí, la parte más pequeña. Y su sección crítica en estudio dice que la longitud desde el alma del cuerpo del estribo hacia el final de la puntera es 1,3 metros. ¿Ya? Ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a considerar para calcular la puntera? Ya no consideramos ninguna de las cargas del suelo, ni del momento volcador, ni las que generan momento estabilizante. Solamente se calcula con la tensión de contacto con el suelo, ¿no? Aquí está, se calcula con esta tensión de contacto, que según para suelos granulares y arcillosos, por el cálculo de H2LRFD, la Q máxima se la representa de forma rectangular, ¿no? Si se recordarán en mecánica de suelos o inclusive en el cálculo de muro de contención con el ingeniero Tito, normalmente se adopta este esquema de acá, ¿no? El trapezoidal. Pero en nuestro caso, para la norma LRFD, se la calcula la Q máxima de manera rectangular y con esta ecuación, ¿no? Que es la sumatoria de todas las fuerzas verticales sobre la base menos 2 veces la excentricidad, ¿no? Que ustedes ya no tienen por qué calcularlo porque ya lo tenemos aquí en la tableta igual, bueno. Aquí está. La tensión de contacto va a ser igual a Q máximo igual a 0,34 newton sobre milímetros cuadrados. Y así se vería nuestro esquema matemático, ¿no? Como una carga distribuida, la Q máxima va a ser igual a 0,34 newton por milímetro. Ahora, el momento último para el estado límite de resistencia 1 va a ser igual a la resultante de la carga por su respectivo brazo de palanca, ¿no? Que va a ser igual a la resultante que tengamos de aquí por su brazo de palanca Z. Y ese va a ser nuestro momento último.
¿Ya? Momento último va a ser igual al Q sub U, Q último por la longitud de la puntera. Por la longitud de la puntera dividido entre 2, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la carga distribuida? Es igual a la Q máxima por un metro, ¿no? En este caso tendríamos que es 0,34 newton sobre milímetros cuadrados por 1000. Este milímetro se va con este del cuadrado y nos queda 340 newton 340 newton sobre milímetros, ¿no? Nosotros lo llevamos a nuestro sistema habitual de conversión que estamos acostumbrados y nos sale que es 346,58 kilogramos sobre centímetro, lo que es el Q último. Ahora el momento último simplemente va a ser la resultante, que es el Q último por su longitud. Último es 346,58 kilogramos sobre centímetro por su longitud, que es 130 centímetros o 1.3 metros, ¿ya? Y por su brazo de palanca, que es 130 centímetros dividido entre 2, ¿no? El valor de Z. Y nos da un momento último de 2.928.601 kilogramos por centímetro. ¿Hay alguna duda de cómo calcular lo que es el momento último en el cálculo de la puntera? Si es que me siguen escuchando o es que se fregó mi parlante. Allá. Pero ¿tienen alguna duda de cómo se calcula eso? ¿O no fui muy claro? Ya. Ya una vez tenemos el momento último, nos dice en el enunciado del ejercicio que el recubrimiento en la fundación es 75 milímetros. Así que procedemos a calcular lo que es la altura útil, ¿no? El diámetro del fierro adoptado, en este caso es 16 milímetros, así que la altura útil va a ser igual a la altura de la... ¿Qué era? Estoy calculando hacia la altura de la puntera, que es 600 milímetros, menos 75 milímetros, que es su recubrimiento, menos 16 milímetros, que es el diámetro del fierro dividido entre 2. Y nos da una altura útil de 51,7 centímetros. Ya como tenemos momento último, tenemos la altura útil, tenemos la base, procedemos a calcular, ¿no?, lo que es la cuantía. Y ya con la cuantía procedemos a calcular la armadura. Y una vez calculamos el área de la armadura, calculamos lo que es el número de barras. En este caso nos dio 7,64 fierro de 16 milímetros. A eso le calculamos su separación y nos dio un resultado de que la armadura flexión para la puntera va a ser igual a fierro de 16 milímetros cada 13 centímetros. ¿Qué es lo que faltaría a todo esto? Faltaría hacerle la verificación a la falla dúctil, ¿no? Y hacerle la verificación a la armadura mínima. Pero yo estoy seguro que sí va a cumplir. Ahora viene lo que es el cálculo de la armadura por temperatura. De igual manera es solamente 0,75 por el área del concreto sobre la fluencia del acero por el perímetro. El área eran 600 por 1300 milímetros y el perímetro es 600 más 1300, ¿no? De eso nos da una armadura por temperatura de 0,37 milímetros al cuadrado sobre milímetro, que para un ancho unitario de 1 metro va a ser de 3,7 centímetros cuadrados, ¿no? Le sacamos el número de barra y su separación y nos da que la armadura por temperatura va a ser igual al fierro de 10 milímetros cada 19 centímetros. Y ya terminaría ahí, ¿no?, el cálculo de todas las armaduras. Y ahora, ¿qué es lo que les faltaría a ustedes igual? Hacer lo que es su detalle de armado, ¿no? Este es un detalle de armado sencillito que hice. Aquí tenemos, ¿no?, lo que es nuestra armadura principal en el cuerpo de estribo. Se lo colocamos en los dos lados, ¿no? Fierro de 16 milímetros cada 9 centímetros. Fierro de 16 milímetros cada 9 centímetros. Y aquí
Estos redonditos de acá, estos fierros redonditos serían la armadura por temperatura, ¿no? Fierro de 10 milímetros cada 12 centímetros. De igual manera aquí tenemos lo que es la armadura principal del talón, que es fierro de 16 milímetros cada 19 centímetros, y su armadura por temperatura del talón, que es fierro de 10 milímetros cada 18. Y aquí tenemos la armadura longitudinal de la puntera, que va a ser igual a fierro 16 milímetros cada 13 centímetros, y su armadura de temperatura de la puntera, que va a ser fierro de 10 milímetros cada 19. Aquí ya ustedes tuvieran que ponerle sus datos de la armadura que hayan calculado en la pantalla superior del estribo, ¿no? Y aquí también le tengo otro dibujito de otro detalle de armado más exacto de un libro peruano. Aquí está, ¿no? Que como podrán notarlo en este libro, no calcularon esta armadura, ¿no? Simplemente adoptaron la misma armadura del cuerpo del estribo, se la adoptaron igual a la pantalla del estribo, ¿no? Podrían sacarle captura de pantalla aquí a este detalle de armado para que tengan otra guía, ¿no? De cómo hacerlo más detallado, ¿no? Lo que son los dobles acá. Y ahí acabaría, ¿no? El cálculo de las armaduras. Por cierto, sí. Ahorita me subo aquí la verificación al corte. ¿Dónde, compañero? De sub B, ¿no? Es la altura de sub B, ¿no? Esa es la altura útil de corte. Que aquí está la ecuación, ¿no? De cómo calcularlo. Ahorita voy a entrar acá a mis apuntes. Avance. Puente tipo losa completo. Aquí ya habíamos visto, ¿no? Cómo calcular la altura útil de corte. Aquí está. De esta forma ustedes lo determinan lo que es la altura útil de corte, ¿no? La determinación de la altura útil de corte efectiva va a ser el máximo valor entre estos, ¿no? La altura útil a flexión menos la altura del bloque de compresión A dividido entre 2 o 0,90 de la altura útil o 0,72 del espesor, ¿no? Que en este caso va a ser H, en este caso sería nosotros el espesor del muro de contención, ¿no? El mayor valor de estos tres va a ser su altura de corte efectiva. Y su base de corte efectiva, como es una losa llena, va a ser 100 centímetros o 1 metro. ¿Me dejé entender? ¿Ya? De igual manera, de aquí se pueden guiar, ¿no? Aquí están todas las ecuaciones detalladitas y cómo hacer las interacciones para calcular lo que es tita y beta, ¿no? Los verdaderos valores. Pero igual, por más que lo calculen, le va a salir la verificación, porque siempre en las losas llenas se cumple la verificación al corte. ¿Alguna otra observación? Igual si tienen alguna curiosidad más adelante que quieran saber más del puente, yo les recomiendo que lo lean este librito de acá, ¿no? Que se llama... De aquí yo me guié desde que empecé con la clase con el ingeniero. Se llama Puentes con H2LRFD, octava edición, de Arturo Rodríguez Cerquén. Aquí ustedes pueden ver todo tipo de cálculos, ¿no? De puentes tipo viga losa, puentes tipo losa, cálculo de barreras, cálculos de alcantarilla, cálculos de estribos, cálculos de pila y todo lo referente a puentes, ¿no? Con la explicación de la norma, solamente que cambian sus ecuaciones a comparación del ingeniero, ¿no? ¿Alguna otra dudita?
Si no, hasta aquí terminaría la clase. Igual ya saben que me pueden escribir al privado. Hubieron hartos compañeros que me han escrito y ya están por acabar sus proyectos. Ya. Esas nomás serían de cuentos, pero no está de más que le eche una leidita a todo, ¿no? Como esta vez su proyecto de ustedes ha sido estribo, tal vez se dedique él a preguntarte más cosas de estribo también, ¿no? O sea, referente a la teoría de estribo, digamos. Sería que le tiré, que las hagas esas preguntas que les compartí y aparte le eché una leída individual a todo lo que es el tema de estribos, ¿no? Entonces, ¿podríamos terminar a la clase? Ya listo. Cualquier cosa me escriben al grupo o al privado, yo les voy a responder. Hasta luego, que tengan buenas tardes.